Este podcast es producido por el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, pues gracias por acompañarnos. Bienvenidos a un capítulo más de el podcast Todo pasa en un lugar. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial en nuestro estudio, la doctora Ana Burgos. Ana, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ti, Adrián. Ya teníamos tiempo que la habíamos agendado, pero por diversas razones no habíamos coincidido en tiempo. Y bueno, Ana, pues preguntarte, en principio, platicábamos fuera del aire en algún momento sobre el abordaje que te gustaría tener en esta entrevista y hablábamos sobre una de tus líneas de investigación más relevantes que tiene que ver con aspectos de seguridad hídrica. En principio, Ana, me gustaría que nos platicaras cómo deberíamos entender este concepto, qué es la seguridad hídrica pensado a nivel del individuo, también a nivel de las comunidades, de la sociedad misma, ¿no? Para tener un poco de piso conceptual del cual partir, ¿no? Bueno, muy bien. Estás haciendo una pregunta un poco ambiciosa, pero bueno, voy a intentar muy rápido explicarla. La idea de seguridad hídrica es un concepto bastante nuevo. Surge en este milenio, en el 2007, es cuando sale a la luz. Y hace referencia al papel del agua, a la importancia del agua, no solo como un agente que permite la vida y permite las actividades económicas y permite el desarrollo de las sociedades, pero sino también como un elemento que puede ocasionar daños. Es decir, la falta de agua genera enormes impactos en la sociedad, en los cultivos, daños económicos, daños de todo tipo, impactos en los procesos sociales, pero también el exceso de agua produce daños. Entonces entra esta otra dimensión del riesgo asociado al agua. Cuando hablamos, por ejemplo, de inundaciones, de deslaves, de hundimientos. Tal cual. Y la idea, bueno, antes, en el siglo pasado, en el siglo XX, por supuesto, la hidrología hacía énfasis en la disponibilidad del agua, cuánta hay, en qué momento está, dónde está, cómo el ser humano se apropia del agua, cuánta agua usan los cultivos. Todo esto se entendía muy bien en el siglo XX, desde diferentes disciplinas se abordó. Sin embargo, con este fenómeno de cambio climático, el agua empieza también a tener a verse como amenaza, tanto la falta de agua como el exceso de agua. Es decir, sabemos que el cambio climático exacerba los eventos extremos, es decir, los años debajo del promedio de precipitaciones y los años con excesos por encima de los promedios. Esto no era tan frecuente en el siglo pasado. Pero a la luz de los cambios globales en el clima, estos extremos empiezan a ser más frecuentes. Entonces surge esta noción o esta dimensión de la seguridad hídrica, que es, ojo, que el agua también puede ser una amenaza, tanto por falta de agua como por el exceso de la misma. Agua. Y entonces surge esta noción de seguridad hídrica que tiene que ver en cómo la sociedad, en términos generales, desde un pequeño pueblo hasta una gran ciudad, tiene agua disponible y suficiente en cantidad y calidad para sus necesidades, pero además tiene un control moderado de los riesgos. Es decir, cómo se prepara para responder ante sequías y ante inundaciones. Entonces ya no es solo tener agua de calidad y estar preparados para cuando no hay agua, pero también estar preparados para cuando hay eventos torrenciales extremos y el agua adquiere un carácter destructivo, realmente destructivo, como son, tú lo mencionas, deslaves e inundación. Esto es nuevo, la sociedad siempre se preocupaba por tener agua, no por qué pasa que si no hay o si hay de más. Ajá. Esto es en esencia lo que reúne esta noción de seguridad hídrica. ¿Y de quién depende, Ana? Es decir, alcanzamos a vislumbrar una dimensión muy compleja donde seguramente se involucran actores incluso de orden global, pero también del orden individual y todo lo que hay en medio, ¿no? Es decir, quién es responsable como entidad o como individuo o como colectividad de garantizar la seguridad hídrica o al menos de trabajar en pos de conseguirla en sus máximas expresiones posibles, ¿no? Sí, bueno, como en todo esto
podemos pensar en niveles de organización social, ¿no? No podemos pensar en la seguridad hídrica en una familia, ¿no? Entonces, y en una vivienda familiar. Entonces, esta familia está preparada para tener agua almacenada, para suponiendo 2-3 semanas sin agua, o está en un lugar que puede tener algún tipo de amenaza por inundaciones o deslaves. Entonces hay un primer nivel de organización al cual podemos apelar también para la ciudadanía y demás. Tú tienes un control de tu seguridad hídrica o no lo tienes a nivel unifamiliar y de vivienda. Y así podemos subir en niveles, ¿no? Bueno, el barrio, la colonia, hay colonias que tienen mayor seguridad hídrica que otras, según su ubicación, según dónde están los depósitos de agua, cómo se distribuye el agua en la ciudad. Y también hay comunidades que tienen mayor o menor seguridad hídrica. Y finalmente podemos subir a nivel de país. ¿Cuál es el nivel de seguridad hídrica que puede alcanzar un Estado-nación? Y esta idea de seguridad hídrica también surge como en paralelo con la seguridad alimentaria, que seguramente has escuchado, y la seguridad energética, claro, que son los equivalentes, ¿no? Sin embargo, la seguridad hídrica es subyacente a la seguridad alimentaria y a la seguridad energética, porque gran parte de la energía requiere agua, la energía hidroeléctrica, y la producción de alimentos requiere agua también en grandes cantidades. Entonces hay una interrelación entre estas tres nociones que, bueno, en su conjunto hacen a esto de la seguridad pública, ¿no? Que es en qué medida administramos nuestros recursos para protegernos ante eventos inesperados. Claro. Fíjate, Ana, que el otro día en una charla casual yo decía, en la primaria recuerdo muy bien esta frase de mis maestros, ¿no? La cantidad de agua en el mundo no cambia, solo se mueve en su distribución o cambia sus factores como la calidad. Entonces, pensando en esa noción de la instrucción básica, ¿qué sucede cuando enfrentamos en la actualidad problemas tan severos como sequías prolongadas, como la ausencia de agua en lugares donde antes había? Pensemos, por ejemplo, aquí en el estado de Michoacán, la cuenca del lago de Cuitzeo, que es una zona donde además también has trabajado de manera muy cercana. ¿Qué está sucediendo? Porque trato de empatar esas dos nociones, ¿no? Como decir, el agua en realidad no desaparece, no se va a ningún lugar, solo cambia su estado o cambia su calidad. ¿Qué está pasando? ¿Es el cambio climático? ¿Son nuestras decisiones de consumo? ¿Es la administración de los recursos? ¿O un compendio de todas estas razones, ¿no? Como todos los problemas socioambientales contemporáneos, es multicausado, ¿no? Sin duda, el incremento de la población y de las actividades económicas como la agricultura, la cría de ganado y las secundarias y terciarias, también las industriales, funcionan gracias al agua, ¿no? Todas las actividades económicas requieren agua, y agua de calidad, de buena calidad. Pero a su vez producen sedimentos, residuos y contaminantes que deterioran la calidad del agua que regresa al ambiente. Ahí tenemos un primer factor, ¿no? Que si bien la cantidad en términos del ciclo del agua global, el agua es la misma, pero la calidad ha ido empeorando y la disponibilidad de fuentes de agua de buena calidad cada vez es menor. Esa es una tragedia de la humanidad, ¿no? No darse cuenta de que está reduciendo un recurso que es limitado y que es escaso, y que además cada vez hay más demanda, porque hay crecimiento poblacional y también hay actividades económicas. Todas las actividades económicas requieren agua, todas. Entonces, bueno, estas dos cosas van funcionando en el contexto de estos cambios que están ocurriendo en los patrones climáticos, que lo que nos enfrenta es todo lo que sabemos del clima y toda la adaptación que ha habido de las sociedades a esos patrones empieza a fallar. Es un acoplamiento que se empieza a desacoplar. Claro. Los cultivos, los momentos de siembra, los momentos de disponibilidad, todo esto se empieza a alterar. Está bien, podemos decir, bueno, el ser humano es adaptable, se ha sobrepuesto a muchos
problemas y aquí estamos. Sin embargo, el cambio es muy rápido, las sociedades son muy complejas y estos procesos de adaptación que se dicen tan fácil, hay que adaptarse al cambio climático, requiere dinero, requiere capital social, organización, requiere mucha innovación en todos los sentidos, de innovaciones económicas, cómo se produce, cómo se reusan los recursos y el agua, esto de la economía circular, ¿no?, que surge ahora como una idea interesante. Pero también todos, cuánta agua usamos, cómo cuidamos el deterioro de la calidad, en fin, todo esto es un... El agua como es un hilo conductor que... De la actividad y de la vida humana. Y de la vida, y que hace posible la vida en la Tierra. Entonces es muy difícil separar las cosas, ¿no? Lo que sí estamos frente a un problema grave, de gran calado, donde cada causa debe ser atendida de algún modo y a una escala determinada. Esto además opera a múltiples escalas, ¿no? Entonces, las ciudades tienen sus propias dinámicas hidrológicas, las comunidades rurales las suyas, en fin, hay zonas más secas, hay zonas más lluviosas, y en un contexto cambiante e incierto. Entonces, no la tenemos fácil. Claro. Hablabas de innovación y sé, Ana, que eres fundadora de una red latinoamericana que es la Red Latinoamericana para la Innovación Rural. Entiendo que en esta red también conjugan intereses de investigación científica en relación a los aspectos de seguridad hídrica, pero este componente de la innovación como quizá una de las palancas que pudiera revertir algunos de los efectos nocivos de la inseguridad hídrica, ¿no? Valga la redundancia. ¿Cómo se interviene en estos escenarios desde el campo de la investigación, Ana? Porque la ciencia tiene mucho que decir y mucho más allá del aspecto físico o químico o la caracterización de la calidad del agua. Hay muchos campos y niveles de intervención. Sí, cuando yo mencionaba esta idea de innovar, de tener un pensamiento innovador, un poco me refiero sin apelar a la teoría ortodoxa, que es muy económica, ¿no? Esta capacidad que hay que desarrollarla de crear, de imaginar y poner en práctica nuevas formas de hacer las cosas. Es decir, los escenarios que se nos anteponen son distintos a nuestro pasado y probablemente las soluciones que fueron buenas hace 10, 15 o más años no son las que ahora nos van a sacar de los problemas. Entonces hay que desarrollar a nivel de ciencia, a nivel de instituciones académicas, pero también a nivel del sistema político y de la sociedad, esta habilidad para pensar de manera innovadora, desarrollar soluciones nuevas, creativas, informadas, y aplicarlas para resolver problemas que vienen con una carga diferente. Y sí, nosotros estamos trabajando hace 3 años desde un enfoque de innovación hídrica o innovación para la seguridad hídrica con comunidades rurales en la región de Tierra Caliente, aquí en el estado de Michoacán, en México. Es una región extremadamente seca, con un déficit de agua muy, muy fuerte y muy excluida, digamos, de las agendas. Entonces, las localidades han ido resolviendo el problema del abasto de agua y el saneamiento como pudieron. Claro. Y entonces, con este proyecto se abordó esta problemática, pero no desde la perspectiva de una agencia de gobierno que llega y hace un depósito y se va. Porque no sirve, porque ya sabemos que no sirve. El enfoque de innovación hídrica requiere abordar diferentes componentes de la seguridad hídrica, ¿no? Sí, la disponibilidad de agua, pero sí el control de los focos de contaminación, pero sobre todo la organización social que va a hacer posible que la infraestructura funcione y que los acuerdos y pactos y normas que se establecen para controlar los focos de la contaminación también operen de manera colectiva. Claro, y busca un poco, me imagino, la continuidad de las acciones, porque finalmente la óptica política pasa por este gran defecto que es pues sexenal, difícilmente transeccional y mucho más difícil con visión de largo plazo. Pero las comunidades se van a quedar ahí por generaciones, ¿no?
Sí, tal cual, un poco el argumento con esta insistencia en formar comités de agua, en que sean funcionales, en que hagan planes de trabajo, en que monitoreen la calidad del agua, en que incorporen técnicas y tecnologías que no conocían. Por ejemplo, hubo un acercamiento con paneles solares y bombeo solar, y las comunidades al principio les daba como cierto prurito, pero como las cuentas de energía eléctrica para el bombeo de agua son abismales, claro. Estamos hablando de miles y miles, 8.000, 10.000 pesos para una comunidad rural de pescadores, empezaron como a animarse con nuevas tecnologías, y ha sido realmente muy exitoso. Hoy hay más de 5 o 6 comunidades que solicitaron instalar sus bombas solares, incluso ellos haciendo aportaciones de dinero importante. En este sentido, nuestra labor como mediadores entre el conocimiento tecnológico y la información y las comunidades fue acercar expertos, especialistas en este tipo de tecnologías. Los buscamos mucho porque debía ser gente sensible a las comunidades, interesados en viajar hasta allá, hasta la sierra, claro. En sentarse con la gente a explicarles cómo funcionan los paneles, cómo funcionan las bombas, etcétera. Afortunadamente hay gente de ese tipo todavía. Ajá. Y trabajamos con este grupo, esta empresa que está feliz también ayudando, porque puede materializar, ¿no?, un compromiso social en esto, ¿no? Entonces, estas son las cosas. La innovación lo que propone es cómo tejemos redes de conocimientos y de necesidades y de intereses. Y claro, la academia deja de ser el centro de atención para convertirse en un constructor de relaciones y en movilizar información y conocimiento, ¿no? Y documentar cómo estos procesos de apropiación de nuevas tecnologías o de creación de soluciones en contextos de alta exclusión emergen y ocurren. Y así ahí tenemos muchísimas historias que han surgido al calor de este proyecto, ¿no?, de cómo la gente busca soluciones cuando tiene la información, tiene los recursos económicos y empieza a organizarse. Surgen procesos de innovación local, procesos de innovación comunitaria que logran soluciones para la seguridad hídrica. Y finalmente ese era el propósito, no claro. Ir y construir un depósito e irnos, sino generar procesos, habilidades capaces de resolver problemas a futuro. Pero ahora en esto que me cuentas, Ana, me llama la atención porque lo he visto en tu trabajo en los años previos, que a pesar de que podemos emitir una crítica y una crítica dura respecto, por ejemplo, al abandono de los proyectos de gobierno cuando terminan sus trienios o sus sexenios, no has sido ni tú ni tu grupo de trabajo omisa en acercarte a los gobernantes en turno de todos los niveles para de nuevo sensibilizar, impulsar la coordinación, hacerles saber e incluso recordarles cuál es el papel en un momento dado, ¿no?, de la autoridad tanto municipal como estatal como federal en la intervención respecto a las políticas públicas y su aplicación en aras de conseguir la seguridad hídrica. Y este ejercicio, Ana, te ha dado muy buenos resultados porque a fuerza de tocar insistentemente esas puertas, esos escritorios, pues también han conseguido grandes hitos de colaboracionismo con instancias de tipo gubernamental. ¿Ha sido así? ¿Qué tan difícil? ¿Qué tan complicado? ¿Quién te ha dicho que no? Bueno, a lo mejor sin nombre, ¿no? Ha sido así, pero luego de muchos años de insistir y con algunos dependencias y algunos servidores públicos que tienen algún arraigo, qué sé yo, que su familia era de la región. Ya. Ese tipo de cosas. Siendo que el agua, primero, es un derecho constitucional, está en el cuarto constitucional, y es competencia de los ayuntamientos proveer el agua para todos los ciudadanos, y no está ocurriendo de este modo, ¿no? Claro. Entonces las dependencias, la CONAGUA, la Comisión Estatal del Agua y demás, no funcionan como deberían. Desafortunadamente hay una tremenda descoordinación, falta de presupuestos y de interés. O sea, hay muchas necesidades en México, en Michoacán, y en lo último que piensan son en las comunidades rurales más apartadas, más
excluidas y demás, porque también las ciudades tienen enormes necesidades, ¿no? Entonces hay mucha la necesidad y pocos los recursos. Y bueno, esto lleva a otras consecuencias, ¿no? Que son no deseadas y que los gobiernos deberían ser un poco más conscientes, ¿no? Porque la falta de agua produce migración. En general, de la región de Tierra Caliente es la migración indocumentada a Estados Unidos, ¿no? Cuando hay sequías, como ha ocurrido hace unos años atrás, muy fuertes y no hay cosecha, y no hay pasto para los animales, y no hay agua para las personas, entonces es un caldo de cultivo, bueno, para resolver, por ejemplo, con el reclutamiento de jóvenes, la delincuencia organizada, o con la migración, engrosamiento de los cinturones de pobreza en las ciudades de Morelia, de Uruapan, de Lázaro Cárdenas. En fin, tiene impactos. Claro. Que la gente no tenga agua tiene impactos. Entonces, el análisis debería hacerse de una perspectiva no solo cuánta gente hay y cuánto me cuesta, es una cosa muy econométrica de costo-beneficio, ¿no? Sino de todos los impactos que tiene el hecho de que no haya agua disponible para las actividades productivas y para la vida no humana. Entonces sí, nos ha costado mucho, hemos tratado de fungir otra vez como hormiguitas llevando y trayendo información, datos propios, datos presentados de una manera más accesible, tanto a las comunidades rurales como a los sectores gubernamentales, porque cada uno quiere ver cosas distintas y uno como académico, como científico, tiene que saber reconocer qué le interesa a uno y qué le interesa al otro y poderlo comunicar en distintos lenguajes, porque no es lo mismo un tomador de decisiones a nivel estatal que un ejido en una localidad. Entonces, sí, en este sentido es una tarea que requiere mucha flexibilidad y mucha adaptación en cómo esta idea de la seguridad hídrica es una construcción social, multiescalar, multinivel. Cada actor tiene sus responsabilidades y tenemos que lograr crear espacios de diálogo en los cuales se avance sobre un problema en específico, ¿no? Y nosotros en nuestras reuniones de los comités de cuencas, donde van los ayuntamientos y van... Por suerte estamos teniendo como mucha buena respuesta. Las dependencias van a decir no lo que uno quiere escuchar, pero al menos van. Pero al menos van a decir que no tienen presupuesto, que tienen carencias. Que abrió el programa fulano, que abrió la convocatoria y lleven la solicitud a Morelia, cosas que no. No. Pero van. Entonces hay como una insistencia de que si cada uno hace lo que le toca, las soluciones emergen. Y si no hay, piensa en cómo resolver. De algún modo hay que resolver. Y esto es el caldo de cultivo del pensamiento innovador para la seguridad hídrica en este caso. Entonces, bueno, en eso nos movemos, ¿no? Como desde la comunidad hasta la cuenca, el municipio y el Estado. En esas escalas hay que estar moviéndose de arriba abajo. Y sin duda la academia somos los que podemos hacer ese trabajo, ese esfuerzo. No hay ningún otro actor que tenga ni la información, ni el tiempo para pensar, ni el tiempo para procesar datos, obtener y estructurar una situación altamente compleja. No hay actor que lo pueda hacer, salvo la academia. Sí, estaba pensando en los tiempos, ¿no? Finalmente, la vida académica productiva quizás sean 30 años, 40 años. Evidentemente, si enfocas tus 3-4 líneas de investigación a ciertos tópicos, te da la oportunidad de ver un problema complejo en una escala de tiempo amplia, ¿no? Y esa capacidad, pues desde luego no la va a tener gobierno alguno, jamás. No. E incluso las propias comunidades tienen relevos generacionales y probablemente hay fenómenos como la migración. Nos tocaba, por ejemplo, ver en Tarímbaro gente que decía, bueno, pues es que los hijos y los nietos ya no están, ¿no? Esos ya migraron y no van a volver. Entonces terminaron pues, con tierras ociosas, ¿no? Porque no había quien las trabajara.
Entonces todo ello conforma un entramado muy complejo también, y claro que la academia tiene un papel fundamental en esto. Hoy, pensando en ello, Ana, también sé de primera mano que involucras de manera muy directa a estudiantes, a personas que están cursando su formación profesional a nivel licenciatura y a nivel posgrado, y básicamente tus clases, tus proyectos, tus materias también tienen mucho que ver con involucrarles en este tipo de abordajes que dejan de ser teóricos para volverse prácticos e implementados en un sitio y respecto a una problemática concreta. ¿Cuál es la fundamentación de trabajar de esta manera, de traer siempre a un equipo de trabajo en formación? Pues es esencial formar profesionistas y cuadros, ¿no?, técnicos en estas visiones más integradoras, más interdisciplinarias y transdisciplinarias, ¿no? Lo interdisciplinario es que pues, una sola disciplina no alcanza hoy para abordar un problema complejo, de ningún modo. Pensar, o sea, podemos inscribir en el seno de las disciplinas problemas muy especializados. Pero cuando abordamos problemas complejos, no hay ninguna disciplina, por más completa que se crea, capaz de abordar un problema complejo. Se necesita integrar diferentes disciplinas con diferentes cuerpos teóricos, diferentes marcos metodológicos, y recrear, o sea, hay un lema en el pensamiento sistémico que es: el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Crear estas sinergias, estos caldos, estos calderos donde surgen nuevas ideas, donde surge realmente un pensamiento innovador en términos de la ciencia, ¿no? De nuevas teorías, nuevos métodos, nuevas formas de abordar los problemas complejos. Desafortunadamente los estudiantes que van saliendo de las carreras y las disciplinas también vienen muy encasillados en esta fuerte inercia institucional que tenemos en preparar cuadros muy en parcelas, pequeñas parcelas de conocimiento hiperespecializado. Y realmente, en mi opinión, esta formación se va a dar contra la pared con la realidad o las realidades. Van a ser profesionistas que solo van a poder resolver problemas de baja complejidad, ¿no? Entonces, bueno, el interés es exponer a los estudiantes a problemas del mundo real, los llamamos así, por contraposición a los problemas del mundo ideal, que es el mundo de las ideas de la academia, ¿no? En la academia sacamos un pedacito, un fenómeno, una relación, y la abstraemos del contexto y la ponemos aparte y la estudiamos. Pero resulta que esa abstracción desnaturaliza ese objeto de estudio, y porque lo recortamos de sus contextos. Claro. Esto es lo que plantea el pensamiento complejo, y es muy difícil de enseñar en las aulas. No lo enseñas en las aulas. Tú puedes hablar de Edgar Morin, de Fritjof Capra, de Humberto Maturana, de los grandes pensadores de la complejidad, Rolando García, pero no se asimila. Se asimila cuando tú te enfrentas a un problema. Y lo que muchos estudiantes dicen: me siento agobiado. Entonces vamos bien. Claro. Si te sientes agobiado, bienvenido al mundo. Es el signo de éxito, ¿no? Ya estás frente al problema. Tienes que sentir en las entrañas lo que es la complejidad. Esa sensación de omnipotencia. No se puede hacer. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, para eso está la teoría, están las capacidades académicas y científicas, y la necesidad de trabajar en grupos. Y no solo el conocimiento científico es suficiente, necesitamos otras formas de conocer: el conocimiento político, el conocimiento local, el conocimiento empírico, los oficios, las técnicas. Los hoy llamados saberes tradicionales. Los saberes tradicionales. Es más, hay muchas, incluso algunos dicen el arte, la música, que son formas de conocer y reflejar las realidades. Necesitamos
integrar formas de conocer para encontrar soluciones nuevas, innovadoras. Claro. Esto se dice fácil. Pues la práctica debe ser un reto no lo mayúsculo, es porque no solo, mira, mi aprendizaje es, no solo la academia, las instituciones, estamos en parcelas y fragmentados, en cubículos, en departamentos, en no sé qué. Pero las dependencias de gobierno están peor. Sí, claro. Está la Secretaría de Medio Ambiente, que no se habla con la Secretaría de Agricultura. Y al interior, el Departamento de Saneamiento no se habla con el Departamento de Cuencas. Cuando tú quieres juntarlos a ellos, cada uno tiene su programita, su mandato, y no ve ni sabe del resto. Ajá. Y ahí hay todo un trabajo que hacer en esta interfaz ciencia-política, ¿no? Que también somos los que estamos en mejor condición de ayudar a hacer estas integraciones de coordinación intersectorial. Entonces sí, el tema de la precariedad hídrica, como le decimos por el antónimo de seguridad, es altamente complejo, es incierto. Ninguna disciplina por sí sola, ningún sector gubernamental por sí solo va a poder enfrentar y resolver. Y como decimos, pasar del conocimiento a la acción. Porque esa es otra pata de la cual cojea la academia, ¿no? Conocemos, mejoramos nuestras comprensiones, pero no logramos que ese conocimiento se traduzca en acciones. Es posible que esa sea una de las críticas más vigentes, ¿no? Respecto al trabajo académico, decir, de acuerdo tu tesis, de acuerdo tu artículo, pero en términos de practicidad, soluciones de problemas del mundo real o mejoría de la calidad de vida o de la manera en que consumimos o usamos los recursos, pues hay un trecho que cubrir. Y alguien podría defenderse diciendo, no es mi trabajo generar esa interfaz y ese avance entre el conocimiento y la aplicación del mismo. Pero justo estos equipos a los que haces referencia tienen mayor capacidad de transformar este conocimiento de tipo academicista en soluciones, en nuevas maneras de interpretar problemas del mundo real, ¿no? No, sin duda. Es en equipo, es interdisciplinario. Y también, Adrián, los paradigmas de qué ciencia se debe hacer están cambiando. En el siglo XX, en los años 60, 70, donde los estados empezaron a inyectar dineros a las universidades públicas y se fortalecieron los laboratorios y demás para que hagan ciencia, eso ya pasó. Claro. Ahora el Estado-Nación, el país, el gobierno, quiere invertir en una ciencia, en una tecnología que aporte a la solución de los problemas, ¿no? Porque no es mecenas, no es un mecenazgo. Yo te pago y tú libremente haz lo que tu instinto y te diga. No es así. Ya hay también compromisos de la ciencia con la sociedad, de la academia, con el gobierno, porque somos parte de la sociedad, no somos un ente aparte aislado, ¿no? Que el pueblo nos financia porque somos, no sé, mentes brillantes. No es así, en mi opinión. Hay otros colegas que piensan que sí es así. Yo no. Yo creo que la academia, una de sus funciones es hacer ciencia, pero no es la única. Hay muchas más funciones y el conocimiento científico debe estar contextualizado, debe ser útil, debe ser riguroso, por supuesto, porque si no, no es útil. Sí. Conocimiento que no está generado de manera rigurosa no es útil, no es confiable. Y eso lo dice cualquier tomador de decisiones, ¿no? ¿En qué puedo confiar de todo esto que me dices? Y bueno, nosotros siempre decimos, sí, no, pero el tamaño de muestra, pero solo aquí no le sirve. Claro. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a otras necesidades y a otros paradigmas? Teniendo en cuenta los chalecos institucionales también, ¿no? Y agendas también de tipo pues político, ¿no? Que no necesariamente es la política gubernamental, muchas veces también son políticas institucionales en el marco de las propias entidades de investigación, de generación de conocimiento, de enseñanza, ¿no? Sí, pero yo creo que esas agendas van a tener que revisarse y cambiarse porque hay problemas como este del que hablamos, de la seguridad hídrica, que no espera.
digamos, el deterioro de la seguridad hídrica que ocurre año a año, esto es a escala de año con año, no va a esperar a que las instituciones se den cuenta de no sé qué, ¿no? Mientras los cambios negativos van a un ritmo, nosotros vamos muy lento, ¿no? La academia, las instituciones educativas y todo, pero también las instituciones gubernamentales, ¿no? Y la sociedad está como en el medio esperando que ocurran cosas, y se organizan, y hay movimientos sociales, y hay grupos que toman el toro por las astas y se ponen a hacer cosas. Son actores muy importantes también, con los cuales deberíamos tener relaciones, ¿no? Porque tienen un bagaje empírico fenomenal, ¿no? Entonces, sin duda nosotros podríamos hacer excelentes alianzas con un montón de actores y acelerar la producción de conocimiento, incursionar en la co-construcción de conocimientos. Claro. Cuando yo digo producción es el modo ortodoxo, ¿no? De yo con mi experimento y mi paper en una solo, etcétera. Y se habla de co-construcción cuando se reconoce que el conocimiento no es privativo de la academia ni de la ciencia, que el ser humano construye conocimientos y que hay procesos sociales y donde hay una co-construcción del conocimiento, ¿no? Y que distintas formas de conocimiento deben integrarse para que nos permita comprender mejor y actuar. Esta idea del conocimiento y acción juntos es lo que es la base de la investigación transdisciplinaria, que también yo suelo trabajar, ¿no? Es decir, la única forma de traducir el conocimiento en acción es a través de un modelo de investigación transdisciplinario, ¿no? Y por supuesto es más complicado, difícil y debatible que la investigación tradicional, especializada, aislada. Pero bueno, aquí estamos y hay académicos que prefieren una forma de hacer ciencia y otros que preferimos otra, ¿no? Claro. Esta semana justamente vas a participar en el seminario institucional Geografía, Ambiente y Desarrollo con el doctor José Alberto, y van a hablar justo sobre ciencia, sociedad e innovación, ¿no? Como esta parcela justamente que, a diferencia de muchas otras, es integradora y es transdisciplinaria y es justamente el tipo de cajones donde caben muchas disciplinas, muchos saberes, ¿no? Más o menos en este enfoque, ¿qué tanto influye en tus líneas de investigación y en tu trabajo académico pensarlo desde aquí, ¿no? Incluso me parece que tu adscripción dentro de las líneas de investigación del SIG es justo, ¿no? Al área de ciencia, sociedad e innovación. ¿Qué dice eso a nivel discursivo, ideológico, operativo? El área surge un poco a partir de estas inquietudes que tenemos algunos colegas, no muchos, pero algunos colegas tenemos estas mismas inquietudes, ¿no? De producir o de generar un conocimiento más vivo, más inmerso en sus contextos territoriales, más relacionado con otros actores. Y una vez que empiezas a trabajar de este modo, yo empecé a trabajar ya hace muchos años de este modo, después al final de mi doctorado, como que me empecé a sentir muy vacía de ¿y esto a quién le sirve? ¿Y para qué lo hice? ¿Y este esfuerzo a dónde se va? Como un montón de cuestionamientos existenciales, claro, te diría. A mí me dio muy tempranamente en mi historia personal académica. Entonces empezamos a construir esta idea del área de ciencia, sociedad e innovación. Y bueno, hace ya unos años se instituyó como parte del quehacer del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental. Y bueno, no somos muchos en el área, la estamos desarrollando y bueno, en este seminario procuraremos explicar de otro modo qué nos moviliza, ¿no? A esta forma de hacer ciencia distinta. Claro, bueno, pues estaremos al pendiente también para acompañarlos en ese escenario. Y Ana, regresando un poco al tema de la seguridad hídrica, ¿cuál consideras que es el reto más importante
vamos a parcelizarlo, ¿no? Sí. Justo, aunque estamos hablando del opuesto, en términos del Estado de Michoacán y de la academia en Michoacán. Estamos como sector trabajando de manera coordinada, activa, integradora, para contribuir a solucionar en la medida que sea posible esta clase de problemáticas, o la academia está siendo un sector no vinculado a la resolución real de problemáticas. ¿Cómo lo sientes? No hablo específicamente del SIGA, sino en general, pues del sector, ¿no? Mira, desafortunadamente mi percepción es que no estamos vinculados con otros actores y se toman decisiones, porque la gente toma decisiones, o sea, no va a estar esperando que la academia se acerque, toman decisiones, y estas decisiones muchas veces son o no son bien informadas o no consideran otros aspectos, y empiezan a emerger dilemas, incluso conflictos, ¿no? Y nosotros acá, estudiando cómo ocurren los conflictos, ¿no? Del agua. Sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que asumir un papel distinto, que es acercarnos nosotros a los otros actores. Creo que sí estamos siendo un poco pasivos en esto de vengan a mí, si me necesitan vengan a mí, que es una idea de la escolástica, ¿no? De hace varios siglos, yo soy el faro, vengan a mí. No, creo que la academia tiene que ser más proactiva, moverse, acercarse, involucrarse y empezar a tejer canales de comunicación del conocimiento científico hacia los actores que toman decisiones. Y también recibir las preocupaciones, información, conocimientos que enriquezcan nuestros abordajes. En Michoacán esto no está ocurriendo. Los colegas de la Universidad Michoacana, por ejemplo, o mismo aquí dentro del campus Morelia de la UNAM, no tenemos un espíritu de trabajo colectivo. Incluso los especialistas en términos hidrológicos, que no somos muchos, pero habemos unos, claro, por lo menos 8 o 10 colegas, no tenemos trabajo en común. No hay esto. Cada quien estudia su cuenca, su región. Cada uno su pedacito, su proceso, su aspecto. Nos cuesta muchísimo conectarnos los unos con los otros, entre pares. Claro. Entre pares. Ya ni hablemos con otros sectores. Nos cuesta conectarnos entre pares. Hay muchos egos. Hay mucha una lógica, una inercia del quehacer académico a la vieja usanza. Y hay poca generosidad, ¿no? Generosidad de compartir conocimientos, de dedicar tiempo, ¿no? El tiempo es un recurso escaso, claro, y invertirlo en algo es un acto hasta generoso, sí, ¿no? Por supuesto. Le dedico tiempo a esto en lugar de dedicármelo a mí, o a mi paper, o a mis intereses personales. Entonces, esto la verdad es yo pienso que es un mal que nos aqueja a los académicos y que no suma para nada a resolver los problemas. Y bueno, las instituciones no ayudan porque tienen sus sistemas de premios y castigos que no ayudan a que tú hagas un trabajo más colectivo, más relacionado, más integrado, ¿no? Premia, ya sabemos, el paper, el artículo que tú eres el primer autor y si no. En fin, una serie de mecanismos que no ayudan a construir otra forma de hacer ciencia. Entonces, bueno, pues palo y zanahoria, y bueno, la gente se alinea a la zanahoria, a lo que es esta producción de conocimiento científico validado por revistas extranjeras, porque eso te da más premios. Y ya está. Y bueno, pues algunos colegas y yo somos críticos de esta posición, y bueno, es lo que intentamos explicar en esta área de ciencia social e innovación, y que bueno, intentamos encontrar mecanismos de trabajo, ¿no? Distintos. Claro.
Me compartes un panorama que, por desgracia, no es muy alentador, ¿no? En varios sentidos. Sin embargo, también me hablabas de este momento personal donde te empiezas a cuestionar al final de tu doctorado para qué sirve lo que haces y a quién le sirve. Hoy, ¿qué me responderías a esas mismas preguntas ahora que ya tienes una trayectoria amplísima y muy exitosa en los términos que Sí. uno le quiera poner de éxito, ¿no? Sí. ¿Cómo te has respondido a estas preguntas, Ana? No, me ha cambiado por completo la vida. Por eso sigo en la academia, ¿no? Creo que la academia es un lugar privilegiado que nos permite hacer muchas cosas desde esta perspectiva. Y sí, yo he dedicado los últimos 15 años a trabajar con comunidades rurales en regiones muy desfavorecidas por diversas cuestiones climáticas, relieve, etcétera. Me ha dado enormes satisfacciones personales, académicas y científicas, porque me ha permitido entender una porción de realidad de la cual poca gente se encarga, como es la vida rural. Uh-huh. La vida rural en el trópico seco, que son condiciones muy duras, donde el agua solo está 4 meses al año, 4 o 5 meses al año. Bellísima en términos ecológicos por la cantidad de especies y de interacciones y de conocimientos y sabiduría sobre esa biodiversidad, y que prácticamente está en extinción, ¿no? A menos que encontremos formas de inclusión en el desarrollo, ¿no? En los modelos de desarrollo comunitario, desarrollo local, desarrollo regional, que es un poco estos términos que a muchos no les gusta el término desarrollo. Yo no tengo conflicto, ¿no? Desarrollo es la liberación de potencialidades, ¿no? Hay que encontrar soluciones porque las respuestas no son fáciles. Y entonces, bueno, he dedicado mi tiempo, mis ideas, mi dinero, mi todo a estas regiones y tengo muchísimas satisfacciones. Hemos tenido fuertes impactos, hemos producido conocimiento de una condición que no se conocía, que no estaba documentada, y bueno, ¿para quién y por qué y para qué hago lo que hago? Bueno, pues esa sería mi respuesta, ¿no? Para los grupos más vulnerables de las áreas rurales, para poner en las agendas públicas y políticas una problemática que pasa desapercibida. Creo que eso es uno de los temas. A veces uno golpea una puerta, como dices, manda un informe, dices, bueno, nadie lo peló. Y 3 meses después te buscan, ¿cómo era esto? A ver, es que necesitamos información. Y bueno, el momento floreció cuando uno menos se lo esperaba, claro, ¿no? Entonces, esas sí son las cosas que le dan sentido, ¿no?, a lo que yo hago aquí en la UNAM. Claro. Y finalmente, Ana, fíjate, yo tengo un recuerdo tuyo. Yo te conocí cuando yo estaba en la ENES hace ya varios años, y recuerdo haber entrado a tomar fotografías a una reunión. Estaban actores de diferentes niveles, gubernamentales, sociales y académicos, y estaban hablando específicamente de la cuenca del Lerma-Chapala. Si no recuerdo, del Balsas. Del Balsas, tienes sí, toda la razón. Entonces, me tocó escuchar una participación tuya, y yo lo que pensé es en algo que ahora hemos retomado recientemente, por ejemplo, en el coloquio del SIGA, que hablábamos de ciencia con compromiso social, que hablábamos de ciencia activista. Me pareciste una voz que tenía ningún reparo, ¿no?, en decir las cosas como las piensa y como la propia evidencia y su trabajo lo ha demostrado. Y se lo dijiste de frente a los funcionarios y se lo dijiste de frente a los participantes. En ese sentido, me gustaría preguntarte, Ana, ¿cuál es tu percepción sobre esta ciencia que también se vuelve activista, o la definición del compromiso social, que de pronto es un poco peligroso, ¿no? Porque una ciencia sin compromiso social sería como difícil de asimilar en ciertos conceptos. Pero ¿cómo te percibes a ti misma en ese sentido? Es decir, ¿cuándo mi trabajo termina en el campo de la cuestión de la investigación y se pasa al terreno social para ejecutar un activismo, una defensa, una crítica? Sí. Yo, bueno, no me inscribo como, no me reconozco como activista, no participo en movimientos ambientalistas o demás. Yo creo que la diferencia es
son los mecanismos que se utilizan en la ciencia para construir conocimiento, que tienen que ver con el rigor metodológico, con las bases científicas de los campos de conocimiento, con el análisis, como con la prudencia de hasta dónde puedes decir y de dónde hay incertidumbre en lo que dices. En este sentido yo creo que sí tengo más puesta la camiseta de la ciencia, porque creo que este es el papel. Sin embargo, la relación está en los canales de comunicación, ¿no? En brindar elementos para que otra gente piense, información, marcos de referencia, marcos heurísticos, es decir, maneras de pensar la realidad. Eso es en lo que nosotros podemos aportar a los movimientos de activismo social. Los movimientos de activismo tienen otras reglas. Y tienen otros mecanismos de comunicación del conocimiento que no tienen nada que ver con el rigor científico, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo como científica, como académica, creo que el papel es proveer información lo más confiable posible, lo mejor generada, con sus métodos, sus procedimientos, que haya rigor, porque el que va a tomar decisiones quiere saber si el conocimiento es confiable o proviene de una respuesta social, impulsiva, que obedece a otros motivos. No descalifico eso, pero en mi caso yo opté por decir, no, esta información proviene de esta fuente, se obtuvo de este modo, que se encuadra en el rigor científico, ¿no? Claro. Y bueno, sí, por ahí me agarra la visceralidad de que las cosas, la gente no responde como debería responder, y sí, me digo las cosas que pienso, ¿no? Claro. Pero no me he enrolado en movimientos ambientalistas, ¿no? Sí, yo creo que la ciencia debe mantener su rigor para ser confiable, decir lo que sí sabe la ciencia y decir lo que no sabe la ciencia. Eso también es nuestro papel, ¿no? Y sí, en este ida y vuelta con los funcionarios de gobierno, bueno, yo no tengo reparo en decirles sus obligaciones honestas si no las están cumpliendo. Por supuesto. Que además lo haces desde un papel ciudadano también, ¿no? Sí, ciudadano, y en general yo recurro a información. Claro. Bueno, las Naciones Unidas declararon el derecho humano al agua en el año 2010, México lo hizo en el año 2012, está consagrado en el cuarto constitucional y es de competencia de tal, esto resolver. Claro. ¿Y ustedes qué hacen? ¿No? Entonces, no es una opinión personal. No, es un hecho. Es un hecho. Sí. Y bueno, por ahí es mi forma de sensibilizarlos también y claro, de acorralarlos porque contra la pared, ¿no? Que ha funcionado, además. Sí, funciona. Recuerdo, por ejemplo, todo este trabajo de años, ¿no? En la cuenca del lago de Cuitzeo y los documentos que se generaron y que hay seguimiento, a fin de cuentas, incluso aunque han cambiado los colores del partido, del gobernante, la gobernante en turno, ¿no? Sí. Finalmente son antecedentes que van quedando, que en algún momento las cosas hacen match, hacen sentido. Y todo esto son construcciones. A veces los procesos sociales son más lentos de lo que los problemas ameritan, claro, ¿no? Y eso es lo que a veces uno se desespera. Y a mí en particular me desespera un poco el inmovilismo académico frente a la velocidad a la que crecen los problemas, ¿no? Por supuesto. Considero la academia un sector privilegiado, no solo por sus ingresos, sino por sus licencias, claro, ¿no? Y sí pienso que el involucramiento, yo llamo compromiso al grado de involucramiento que se tiene con los problemas que algunos sectores o la sociedad en su conjunto sufre. Y el compromiso para mí es en qué medida te involucras, y también pues, soy un poco radical. ¿Qué privilegio dejas de lado para entregar
más. Eso es compromiso, no es una declaratoria, un discurso cómodo. Para mí el compromiso implica ceder privilegios. Que está muy vinculado con algo que también mencionábamos, que es el aspecto de la generosidad, que incluso ya lo nombramos así, la generosidad académica, Sí. que va más allá de cubrir tu interés, sino extender los beneficios de lo que estás haciendo a personas, grupos, colectivos, territorios, ¿no? Sí, eso, y eso implica ceder tiempo, ceder energía mental para pensar en problemas en los cuales tú no eres ¿cómo se llama? El centro, el dueño de la pelota, como se dice. Eres uno más del entramado social embarrado en un problema. Y ahí las cosas cambian. No es lo mismo trabajar en un artículo en tu cubículo que salir a la calle a involucrarte. Para mí el compromiso es una actitud de involucramiento intelectual y en los hechos y en la acción, con problemas que trascienden la lógica académica. Y poner a disposición de esos problemas las capacidades gigantes que tiene la academia, ¿no? Claro. Sí, que además son muy costosas y que el pueblo mexicano y en todo el mundo es la ciudadanía la que las financia, ¿no? Entonces ese deber de generar una devolución social que ahora ya empieza a nombrarse así incluso en cuestiones oficiales y de reportes, me parece que no debe olvidarse. Sí, no. Y por ahí decía, esto está muy discutido en la literatura científica. Yo no soy la que se me ocurrió a mí, ni no. Hace ya muchos años que se viene discutiendo qué es el papel de la ciencia en esta sociedad, en el siglo XXI. ¿Cuál es el papel de la ciencia? ¿No? Y hay mucha reflexión, ¿no?, en torno a esto, ¿no? Finalmente, hasta había una figura muy bonita que decía, tenemos la capacidad de leer artículos, libros, en inglés, en otras lenguas, conocer el mundo a través de los libros y de los artículos. Vamos a congresos y accedemos a información, a puntos de vista de gente de otras partes. Nuestro deber es comunicar de algún modo todo eso hacia otros actores que no pueden, que no tienen el lujo de acceder a eso, ¿no? Claro. Entonces, esta idea de ser puentes entre el conocimiento universal, el conocimiento situado en otros contextos y los actores que batallan día a día con problemas de alta complejidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos ese puente, ¿no? El conocimiento hiperespecializado, etcétera, teorías y demás, con los problemas del mundo real. Nadie más que nosotros lo podemos hacer. No hay otro actor en la sociedad que pueda hacer ese puente. ¿Nos ponemos en el rol de hacerlo o no? Ajá. Ahí está la pregunta, ¿no? Es tan simple como eso. Sí. Y otra vez, eso implica ceder tu tiempo, ceder tu energía mental, ser flexible, escuchar. Claro, un montón de cosas. No entender lo que el otro dice. Sí, sí. Y decir, ay, ya no entendí. Ah, pues mira. E incluso estar dispuestas a sufrir la incomodidad de lo distinto, ¿no? Totalmente. Porque en principio de nuestros cajones querríamos la similitud. Es muy incómodo salir a enfrentar lo distinto, porque nos sitúa frente a problemáticas incluso hasta de orden existencial. No, sí, totalmente, ¿no? Y esta sensación de soy muy chiquito, que a nadie le gusta, y a los académicos menos, cuando vienen del doctor y y las citas y los premios, a sentirte chiquito, ¿para qué? Claro. ¿Y por qué? Si no lo necesito eso, ¿no? Entonces, bueno, son cuestionamientos de fondo de la vida académica que hay que seguir discutiendo. Y nos fuimos un poco del tema de la seguridad hídrica, pero bueno, para ir redondeando, no hay solución a la precariedad hídrica sin una academia más activa, más involucrada, con mayor compromiso, más flexible y más interdisciplinaria. Por supuesto.
¿Y hay solución? Es decir, en algún escenario concreto, en alguna región, en alguna comunidad, podríamos hablar de que eventualmente encontraríamos un equilibrio suficiente para garantizar seguridad hídrica, no para la eternidad, ¿no? Tal vez para la próxima generación. Yo creo que sí, no es fácil, pero por las experiencias que estamos teniendo en Tierra Caliente, hemos logrado comunidades que no tenían agua en la época seca a tener agua en cantidad y calidad suficiente para vivir contentos, felices, ¿no? Porque carecer de agua sí está duro, ¿no? Entonces sí hemos visto que pasa con infraestructura, pasa con organización, con información, con innovación, nuevas tecnologías, la incorporación de los jóvenes en la problemática, sí pasa a escalas locales, pequeñas. Nosotros tenemos enfoque de cuenca, queremos que pase en cuencas rurales, en pequeñas cuencas, y en cuencas grandes como la de Cuitzeo, que mencionabas, que es una cuenca más grande y con áreas urbanas y rurales, se requiere mucha más disposición de todos los actores, claro, incluida la academia. Cuanto más grande es la escala espacial, más compleja es la resolución. Más compleja porque la cantidad de actores y la diversidad de actores incrementa también. Sí, sí. Entonces, sí. Sí, recuerdo la cantidad de actores que convocaron, por ejemplo, para la mesa, ¿no? La mesa de trabajo relacionada con la cuenca del lago de Cuitzeo, sí, que es una mesa enorme. Enorme, y poner de acuerdo es muy, muy complicado, muy complicado, pero sí se puede. Sí se necesita, como en toda construcción, inyectar energía, información y dinero, materia, claro, energía, información. Sin esos tres elementos de principio sistémico no hay construcción posible, ¿no? Es materia, energía e información. Y bueno, nosotros tenemos que poner lo que podemos de nuestra parte, que es información, energía y aportaciones, ¿no? Claro. En concreto, que en la medida de las posibilidades, ¿no? Magnífico, pues nos quedamos con esto, estimada Ana. Sí se puede en algún lugar, en algún momento. Sí se debe poder. Yo soy muy optimista. Yo le transmito a los estudiantes que no podemos, o sea, los últimos que nos podemos deprimir somos los académicos. Claro. ¿No? Es que si se deprime este sector, ¿qué le espera a los demás? Exacto, ¿no? Nosotros no tenemos derecho a deprimirnos ni a ser pesimistas. Creemos en la información, en el conocimiento, y hay que buscar ahí las soluciones, ¿no? Claro. Entonces no estamos como, pero ahí ya me deprimí y ahora ya no pienso. No podemos. Muy bien. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, y seguramente nos volveremos a encontrar aquí para que nos cuentes acerca de proyectos específicos, de intervenciones, de líneas de investigación y de trabajo, que esta no es la única en la que te desenvuelves, ni es el único de tus intereses, ¿no? Pero tendremos más episodios para ello. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por una conversación tan amena. Nos vemos pronto. Y bueno, pues nos saludamos en la siguiente emisión de Todo pasa en un lugar. Hasta la próxima.